La herencia de la empresa de $10 millones de mi tío quedaría para quien pudiera resolver su último acertijo en 48 horas. Y mientras mis hermanos, todos egresados de Harvard, se lanzaban a contratar hackers, yo decidí confiar en las historias que el tío Elías me contaba antes de dormir. El tío falleció un lunes a las 4:17 de la mañana en su penthouse con vista a Seattle, con los dedos todavía sobre el teclado de su laptop. El forense concluyó que fue un paro cardíaco masivo, rápido y sin dolor. Aunque yo, honestamente, no creo que morir sea una experiencia indolora. Tenía 53 años y un patrimonio cercano a los $47 millones, la mayor parte invertido en DataCrypt Solutions, la empresa de ciberseguridad que levantó desde cero en poco más de 20 años. El funeral se planeó para el jueves, pero el testamento se leería el miércoles por la tarde en la oficina de su abogado en el centro. Eso debió ser mi primer aviso de que algo raro venía en camino. Mis 3 hermanos llegaron enfundados en trajes carísimos y con una cara de tristeza que se veía falsa, haciendo cuentas mentales sobre su parte antes siquiera de que el abogado abriera el sobre. Mi hermana mayor, Octavia, voló desde Boston, donde es socia principal en una firma de inversiones, con su título de Harvard colgando en la pared de su oficina, junto a fotos con senadores y genios de la tecnología. Hizo su primer millón antes de los 30 y el quinto poco después de los 35, armando un pequeño imperio con sus apuestas de inversión y sin apegarse demasiado a los fracasos. Sterling llegó desde San Francisco manejando un Tesla que seguro costaba más que la casa de la mayoría, después de fundar 3 startups exitosas antes de los 40, con su título de Stanford en ciencias computacionales. Magnolia, la menor, vino desde Manhattan, donde dirige un fondo de cobertura enfocado en adquisiciones tecnológicas, con su formación de Yale y memoria privilegiada, esa que la convirtió en leyenda en Wall Street. Y luego estaba yo, Phoenix Castellano, la oveja negra de la familia, con mi título de literatura de una universidad pública y mi sueldo de profesor de escritura creativa en un colegio comunitario, ganando $43,000 al año y viviendo en un depa amueblado con muebles de segunda. El abogado, Bernard Yates, tenía la cara ajada de tanta clientela rica y exigente. Abrió una carpeta de piel con el testamento y empezó a leer con la voz de quien ya leyó cientos de estos. Era la típica palabrería legal sobre capacidad mental y reparto de bienes, hasta llegar a la parte que realmente les interesó a mis hermanos. Ahí decía que a mis sobrinos les dejaba la mayoría de acciones de DataCrypt Solutions, evaluadas en unos $10.3 millones. Pero había condiciones. Bernard se detuvo y nos miró por encima de sus lentes, buscando ver si estábamos listos. El tío Elías dejó un reto que deben cumplir en las siguientes 48 horas de esta lectura. Quien lo resuelva se queda con la empresa. Los demás, nada. Apenas terminó de decirlo, y el salón se llenó de reclamos al unísono. ¿Con qué base legal se puede poner una condición así?, exigió Octavia. Sterling protestó. Esto es manipulación y pienso impugnar el testamento en este momento. Magnolia ya estaba texteando a sus abogados antes de que Bernard pudiera seguir leyendo. Yo, como siempre, me sentía invisible. El miembro de la familia que no cuenta porque no tiene ni títulos ni sueldos de impacto. Bernard levantó la mano y continuó. El reto es el siguiente. He cifrado un archivo donde están todos los documentos de transferencia y los códigos de acceso de DataCrypt Solutions. El cifrado no se puede romper con medios convencionales. La contraseña es una sola frase, sin números ni símbolos, exactamente de 17 palabras. Tienen 48 horas desde que reciban el archivo para descifrarlo. Quien mande primero la contraseña correcta, gana todo. Sterling soltó una carcajada, entre burlón y altanero. ¿Eso es todo? ¿Un reto de contraseña? El tío Elías hizo su fortuna justo con esto. Es a lo que nos dedicamos. Volteó a ver a Octavia y Magnolia con un aire de superioridad. Yo hago que mi equipo lo resuelva en 6 horas. Cuando mucho. Octavia ya marcaba en su teléfono. Conozco 3 empresas de ciberseguridad que hacen justo esto. El dinero no es problema. Magnolia asentía, tecleando rapidísimo en su tableta. Voy a poner $500,000 en esto. Podemos contratar a los mejores hackers del mundo. Tirar fuerza bruta si es necesario. Bernard se aclaró la garganta. Hay algo más. El tío especificó que cada quien debe trabajar por separado. Nada de equipos ni ayuda externa. Solo sus conocimientos y habilidades. Si se detecta ayuda externa, quedan fuera. Otra vez los reclamos subieron de tono. Octavia se levantó y usó ese tono con el que pone a temblar a la competencia. Esto es absurdo. Somos empresarios, no hackers. ¿Cómo esperan que rompamos un cifrado militar solos? Sterling caminaba por el salón, ya maquilando posibilidades. ¿Qué tipo de cifrado es? ¿AES-256? ¿RSA? ¿Algo propio que inventó él? Bernard revisó sus notas. El archivo les dirá el tipo de cifrado. Es toda la información que dejó. Nos entregó a cada uno una USB en un sobre sellado. El reloj empieza a correr cuando abran el sobre. Piensen bien cuando lo harán. Magnolia tomó la suya sin perder tiempo. Empiezo ya. Cada segundo importa. Sterling y Octavia hicieron lo mismo. Yo tomé la mía y sentí que ese aparatito pesaba toneladas, como si llevara encima la última prueba de mi tío. Salimos de la oficina y nos encontramos en el estacionamiento del edificio, como si fuera una junta improvisada a la que oficialmente no me invitaron, pero ahí estuve por pura inercia. Sterling ya planeaba en voz alta. Voy a montar una máquina virtual aislada, a correr todas mis herramientas de descifrado y espiar el algoritmo por donde sea vulnerable. Octavia interrumpió. Voy a llamar a todos mis contactos en ciberseguridad para que me aconsejen, no para que me ayuden. Solo tips sobre cómo empezar. Eso sí está permitido. Magnolia ya descargaba software en su laptop, decidida. Yo voy a probar todas las combinaciones posibles de contraseñas con base en lo que sé de la vida del tío Elías. Cumpleaños, aniversarios, frases que le gustaban, lugares donde vivió.
Tiene que ser algo personal para él. En ese momento, todos voltearon a verme como si apenas se acordaran de que estaba ahí y se preguntaran qué tanto podía aportar yo con mi inútil licenciatura en letras y sin la menor idea de nada técnico. ¿Y tú, Phoenix? ¿Vas a escribir un poema sobre cifrado? Soltó Sterling, con esa burla apenas escondida que tanto le gusta. Octavia ni siquiera disimuló, fue directa. Mejor ya ríndete, así te ahorras el ridículo de fallar en público. Magnolia, al menos, intentó sonar preocupada como hermana. Esto está muy por encima de tus capacidades. Es probable que el tío Elijah ni se imaginara lo complicado que estaba haciendo todo para mí. Miré la USB en mi mano y me acordé de él, de todas esas horas que pasamos juntos cuando era niña, de las historias que inventaba y que mis hermanos nunca escuchaban por andar ocupados. Voy a recordar, murmuré. ¿Recordar qué?, preguntó Sterling entre risas. Recordar cómo hackear, si apenas sabes moverle a Excel. Negué con la cabeza. Recordar las historias. Mis hermanos se miraron entre ellos. Clarísimo que pensaban que ya me andaba fallando la cabeza. Se largaron cada quien en su carro caro a intentar sus estrategias sofisticadas contra la encriptación del tío Elijah, dejándome sola en el estacionamiento con la USB y un recuerdo. Manejé a mi departamento en mi sedán viejísimo, con la luz de check engine prendida como cada día desde hace meses, y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop, ya medio cansada. El sobre de la USB seguía cerrado, viéndome desde la mesa mientras preparaba té e intentaba calmar mi mente acelerada. El tío Elijah había sido la persona que más quería de niña, antes de que a mis hermanos les diera por la ambición y los éxitos, antes de que me diera cuenta que ser inteligente en cosas que no dejan dinero es como volverte invisible. Me cuidaba los sábados en la tarde cuando mis papás trabajaban, y en lugar de ponerme películas o juegos, me contaba historias larguísimas de dragones, caballeros y reinos mágicos, con giros raros y finales que no me esperaba. Mis hermanos decían que eran cuentos aburridos de niños chicos, pero a mí me fascinaban. Siempre le pedía una historia más, una aventura más. Abrí el sobre justo a las 6, empezando la cuenta regresiva de las 48 horas. La USB tenía solo un archivo encriptado que se llamaba inheritance.exe y un documento con las instrucciones. Ahí decía que el archivo usaba un cifrado militar que, según esto, tardaría unos 2.7 mil millones de años en romperse a la fuerza con la tecnología de ahora. La contraseña tenía que ser exactamente de 17 palabras, todo en minúsculas, sin números ni signos de puntuación, separadas por espacios. Solo podías intentar una vez cada 5 minutos, así que nada de probar al azar. Después de 100 intentos mal puestos, el archivo se borraba para siempre. Saqué cuentas. 100 intentos, cada 5 minutos. Me daban poquito más de 8 horas antes de perder la oportunidad. Mis hermanos, con todo su colmillo y ayuda de expertos, iban a desperdiciar sus intentos rapidísimo. Yo tuve que irme piano. En las primeras 6 horas, ni intenté una contraseña. Mejor saqué los álbumes de fotos que me dio mi mamá, unas cajas con recuerdos de la infancia, fotos del tío Elijah conmigo en el zoológico, en museos, o sentados en su depa mientras me contaba historias que casi podía oír aún viendo las fotos. Encontré mis diarios de los 7 a los 15 años, llenos de resúmenes de sus cuentos, que escribí para no olvidarlos. El dragón que aprendió a cantar, el caballero que le tenía miedo a los caballos, la princesa que se salvó sola. Relatos que parecían sencillos, pero, de grande, me doy cuenta que tenían capas de significado. Cada historia era sobre el valor, la creatividad o sobre ver las cosas de manera distinta a lo que todos esperaban. El tío Elijah me entrenó con ficción para resolver problemas desde ángulos locos. Todo el día, mi celular sonó por los mensajes de mis hermanos. A las 8, Sterling mandó mensaje diciendo que ya había probado 30 combinaciones, usando datos biográficos del tío Elijah, todas fallidas. A las 9:30, Octavia puso que sus expertos en ciberseguridad decían que tal vez había un hueco en la encriptación que podría usar, sin romper la regla de no pedir ayuda. Magnolia me llamó a las 11, ya súper frustrada. Intenté todas las frases importantes de la vida del tío Elijah que se me ocurren. Lugares de nacimiento, libros favoritos, lemas de sus empresas, y nada. ¿Cuántos intentos llevas?, pregunté. 38 hasta ahora. Estoy siendo cuidadosa, pero ya no sé qué otra cosa probar. Le dije que yo no llevaba ni uno y que seguía investigando. Se rió. No me creyó. ¿Ni siquiera has empezado? Phoenix, el tiempo se te va a ir. Después de colgar, me regresé a mis diarios y los leí de principio a fin, buscando algún patrón. Como a las 2 de la mañana encontré algo peculiar. En mi diario de los 9 conté que el tío Elijah me habló de un mago que escondió su hechizo más poderoso a simple vista. Todos buscaban magia súper complicada en idiomas raros, pero estaba en una canción infantil que nadie pensaba usar. Esa historia era sobre cómo la gente espera que todo sea difícil y no ve lo simple. Seguí leyendo y encontré el mismo tema. El tesoro oculto en el primer lugar donde todos buscaban. El monstruo vencido solo diciendo su nombre en voz alta en vez de con magia. El tío Elijah siempre repitió la idea. Uno complica la vida cuando la genialidad está en ver lo obvio que otros no ven. Le escribí a Sterling a las 3 de la mañana a ver si recordaba algún cuento del tío Elijah antes de dormir. Respondió de inmediato. Seguro seguía clavado intentándolo. ¿Qué historias? Nunca me contó nada. Siempre estaba ocupado trabajando o con esos manuales técnicos. Sentí una tristeza bien rara al leer eso. Al darme cuenta que mis hermanos estaban tan obsesionados con ganar que, incluso de niños,
Se perdieron lo más valioso del tío Elijah. A mí me contó historias todos los sábados durante 8 años. Le contesté, de dragones, magos y caballeros. Sterling me respondió, despreciando. Eso era para ti porque eras la más chica. De verdad estábamos aprendiendo cosas útiles, dije, aunque ni siquiera me molesté en corregirlo ni en decirle que tenía 8 años cuando empezaron las historias, que no era ninguna bebé, o que aprender a pensar con creatividad también es una habilidad real. Mejor volví a mis diarios y seguí leyendo. Para el amanecer del jueves, ya tenía mi mesa de la cocina cubierta de páginas, fotos y notas de mis diarios, armando una especie de mapa con cada historia que recordaba. El patrón común era cada vez más claro. Los protagonistas de los cuentos del tío Elías siempre ganaban haciendo lo inesperado, desafiando el sentido común y confiando más en su instinto que en los consejos de los supuestos expertos. El dragón que aprendió a cantar derrotó a un ejército, y no lo hizo usando fuego y destrucción, sino con belleza, recordándoles a los guerreros por qué amar la vida y buscar la paz. El caballero miedoso a los caballos salvó al reino luchando a pie, de formas que nadie imaginaba. La princesa que se salvó sola dejó de lado la típica historia del rescate, y mejor negoció un acuerdo con el dragón. Todas las historias trataban sobre romper con las expectativas, encontrar tu poder siendo diferente, y ver valor donde otros no veían nada especial. El tío Elías siempre me estuvo diciendo, sin decirlo tal cual, que mis diferencias no eran defectos, sino precisamente lo que me permitía notar cosas que mis hermanos nunca verían. A las 8 de la mañana sonó mi celular. Era Octavia llamando desde Boston. Según decía, llevaba toda la noche desvelada atascada con la encriptación. Llevo 73 intentos y nada funciona. Ya intenté cada frase importante de su vida, citas de sus artículos, los lemas y misiones de todas sus empresas. ¿Cuántas palabras has usado tú? 5. Le mentí. La verdad no quería admitir que me la había pasado más recordando cosas de la infancia que intentando técnicas de hackeo sofisticadas. Se quedó callada un momento. ¿Qué método estás usando? Estoy pensando en lo que él valoraba. Respondí tratando de sonar firme. No en lo que decía abiertamente, sino en lo que de verdad creía. Octavia soltó una risa amarga. Eso suena bonito, pero no sirve para nada. Esto es para descifrar una contraseña, no para psicoanalizarlo. Cuando colgó, me quedé viendo mis notas y entendí que tenía que ponerle un poco más de método. 17 palabras indicaban que la contraseña era una frase completa, algo con el suficiente peso como para proteger una herencia de $10 millones. Empecé a anotar todas las frases importantes de los cuentos del tío Elías que lograba recordar. Unas eran demasiado cortas, otras muy largas, pero buscaba una que realmente capturara su filosofía de vida. Como a las 10 de la mañana la encontré en un diario que escribí a los 11 años. Una historia de un buscador de tesoros que pasaba su vida buscando oro en tierras lejanas, sin darse cuenta de la mina de diamantes que tenía en su propia casa, porque le parecía demasiado fácil, demasiado obvio. La moraleja había sido clarísima, y a diferencia de la mayoría de sus historias, esta vez fue directa. A veces lo más valioso lo tenemos justo delante, pero lo ignoramos porque estamos buscando complicaciones en vez de la verdad. Conté las palabras, exactas, 17. Las manos me temblaban al escribirla en el campo de la contraseña, todo en minúsculas, con espacios como decían las instrucciones. El temporizador de 5 minutos arrancó mientras yo contenía la respiración. Cuando llegó a 0, presioné Enter. La pantalla titiló, acceso denegado. Sentí que se me iba el alma al piso. Yo estaba segura de que esa era la frase, pero ya veía que estaba equivocada. Me quedaban 99 intentos y 40 horas. Volví a mis diarios. Tenía que seguir buscando. Tal vez la frase era de otra historia, o quizá me estaba fallando la memoria con las palabras exactas. Por ahí del mediodía me llamó Magnolia, súper alterada. Voy en 86 intentos, y siento que ya casi, pero nada funciona. He probado variaciones de sus frases filosóficas favoritas, pero la presión ya me está ganando. Estoy empezando a hacer puras tonterías. Busqué consolarla. Siento que está siendo demasiado cuadrada. A lo mejor la contraseña no es algo conocido ni público, sino algo personal, algo que solo sabría alguien que realmente lo conoció. Magnolia se quedó callada. La neta, yo no lo conocía, Phoenix. Ninguno de nosotros. Siempre estuvimos ocupados queriendo ser exitosos. Colgó y me quedé viendo mis diarios, hasta que de repente me cayó el 20. La contraseña no salía de uno de los cuentos del tío Elías. Era más bien una enseñanza resumida en 17 palabras. Busqué mi diario cuando tenía 10 años, y ahí estaba la historia. El niño que coleccionaba estrellas. Con mi letra chueca resumí toda la historia. El niño quería ser especial y juntaba estrellas en frascos, pero se daban cuenta que al encerrarlas se apagaban, porque necesitaban espacio para brillar. Aprendió que querer adueñarse de las cosas bonitas solo las destruye. Hay que dejarlas ser, para realmente admirar su luz. Conté las palabras. 23. Demasiadas. Pero debajo había anotado exactamente lo que mi tío dijo al final, la moraleja con sus propias palabras, porque sentí que era importante. Volví a contar. Exactamente 17 palabras. Las escribí despacio, revisando 3 veces cada letra con lo que decía mi diario. Las cosas más valiosas de la vida no se pueden poseer, solo se aprecian dejando que sean libres y salvajes. Presioné Enter, esperando los 5 minutos con el corazón al tope. Sentía que hasta me mareaba de los nervios. El temporizador llegó a 0 y la pantalla parpadeó. Esta vez el archivo cifrado empezó a desencriptarse, llenándose la barra de progreso poco a poco. Tras casi 3 minutos, por fin se abrió un PDF con los documentos de transferencia de DataCrypt Solutions, los códigos de las cuentas bancarias y papeles legales para traspasar la propiedad. Encima de la primera hoja había un icono de video.
Lo abrí y el rostro del tío Elías apareció en pantalla, grabado unas semanas antes de morir. Se veía cansado pero tranquilo, sentado en su oficina con Seattle de fondo por la ventana. Phoenix, si estás viendo esto es que resolviste mi acertijo. No me extraña. Siempre fuiste la más lista de la familia, aunque nadie lo reconociera, porque tu inteligencia no sale en los currículums ni en los estados de cuenta. Tus hermanos son brillantes en lo que hacen, y me siento orgulloso de sus logros, pero aprendieron a valorar lo equivocado. Pensaron que el dinero, el estatus y los títulos valían más que la sabiduría, la creatividad y la compasión. Tú eres diferente. Escuchabas mis cuentos mientras los demás pensaban que eran cosas de niños. Tú preguntabas por el significado, no solo memorizabas datos para un examen. Elegiste dedicarte a ayudar a otros a encontrar su voz en vez de pelear un puesto en la escalera corporativa. Por eso, eres la única que pudo resolver este enigma. La clave no estaba perdida entre manuales o papeles de la empresa. Estaba en el tiempo que compartimos, en las enseñanzas que traté de darte con mis historias, en la relación que formamos mientras los demás estaban tan ocupados buscando éxito. El tío Elías se detuvo en el video y pude ver claramente la emoción en su cara. La empresa es tuya porque eres la única que entiende de verdad su propósito. DataCrypt Solutions no es solo para ganar dinero vendiendo tecnología de encriptado. Es para proteger la libertad, la privacidad y la dignidad en un mundo empeñado en controlarlo todo y convertirnos en mercancía. Desarrollé sistemas que permiten a los disidentes comunicarse seguros, que cuidan a periodistas de gobiernos opresores, que le dan a la gente común el poder sobre sus datos y su vida. Tus hermanos solo la verían como una mina de oro y no dudarían en venderla al mejor postor, sin importar principios. Pero tú vas a hacer con ella lo que siempre soñé, usarla como herramienta para liberar, no para oprimir. El video terminó con el tío Elías mirando fijo a la cámara. Te quiero, Phoenix. Siempre supe de lo que eras capaz, hasta cuando ni tú lo creías. Ahora, solo prueba que tenía razón. Haz que este regalo realmente valga la pena. Me quedé ahí sentada, viendo la pantalla de mi laptop, ahogada en lágrimas mientras ignoraba las llamadas cada vez más insistentes de mis hermanos. El peso de lo que acaba de pasar me cayó encima de golpe. Acababa de heredar una empresa valuada en $10 millones, una tranquilidad financiera que nunca imaginé y la carga, y el honor, de seguir los pasos del tío Elijah. Mi pantalla mostraba que aún tenía 43 horas y 27 minutos. Yo lo resolví a la primera, mientras que mis hermanos se la pasaron desperdiciando intentos, tratando de forzar un acertijo que en realidad era cuestión de recordar, no de descifrar códigos. Sabía que debía hablar con ellos y estar lista para todo lo que iba a venir, pero primero me permití quedarme en mi departamento, tranquila, y llorar por ese tío que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, que me dejó algo mucho más valioso que dinero. Me dio reconocimiento. Llamé a Bernard Yates a la 1 de la tarde para avisarle que ya había descifrado el archivo. Su fachada profesional se cayó un segundo y me dejó ver su sorpresa. ¿En serio? Apenas han pasado 20 horas. La mayoría pensó que esto se iba a tardar las 48 completas. Le conté que probablemente mi enfoque fue diferente al de mis hermanos. Bernard me pidió los archivos descifrados para checar que fueran los correctos. Se los mandé, y menos de media hora después me confirmó que ya estaba aprobado. Mis felicitaciones, señorita Castellano. Voy a arrancar el proceso de transferencia de inmediato. Hay que firmar documentos importantes, asistir a juntas del consejo, y su tío dejó instrucciones precisas para el cambio de administración. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Le dije que sí, y colgué. Y por fin contesté la 10ª llamada de Sterling, que ya sonaba al borde de un ataque. ¿Qué método estás usando? Soltó sin siquiera decir hola. Ya probé 93 contraseñas diferentes y ninguna funciona. Me estoy quedando sin tiempo y necesito saber qué estrategia traes, porque está claro que tú sabes algo que nosotros no. Respiré hondo. Ya lo resolví, Sterling. Hace 3 horas. El silencio fue tan largo que casi creí que había colgado, hasta que regresó con voz baja y amenazante. ¿Cómo que ya lo resolviste? Eso no puede ser. No tienes los conocimientos técnicos para romper un cifrado de ese nivel. No era cuestión de saber de tecnología, le respondí. Me acordé de lo que realmente le importaba al tío Elijah y de lo que nos trataba de transmitir. La contraseña venía de uno de sus cuentos de buenas noches. Sterling soltó una risa seca y llena de incredulidad. Estás mintiendo. Solo quieres ponerme nervioso y hacerme perder intentos con tonterías. No estoy mintiendo ni quiero asustarte. Te digo la verdad. Ya gané. Sterling me colgó. 30 segundos después, fue Octavia quien marcó. Sterling Dice, que andas presumiendo que ya resolviste el cifrado. Si esto es una especie de guerra psicológica, de verdad, eso ya es demasiado. Le repetí lo que le dije a Sterling y le agregué que Bernard Yates ya verificó la solución y formalizó el proceso de transferencia. Noté cómo su respiración se agitaba. Déjame entender, tú, Phoenix Castellano, maestra de prepa en colegio comunitario y sin ninguna experiencia técnica, ¿nos ganaste a Sterling, Magnolia y a mí en un reto de ciberseguridad solo por acordarte de cuentos para dormir? El desprecio le casi se podía masticar. No les gané en ciberseguridad, les gané porque sí ponía atención al tío Elijah de niños. No es lo mismo. La voz de Octavia bajó varios grados. Ahora era fría y punzante. Vamos a impugnar. No hay manera de que esto sea legítimo. Seguro tuviste ayuda o hiciste trampa. Prepárate para una demanda. Esto va para largo. Cuando colgó, llamé a Magnolia y ella contestó enseguida. Dime que es una confusión, que Sterling y Octavia están exagerando y que no descifraste nada. Lo siento, Magnolia. Sí lo resolví. La contraseña eran 17 palabras que el tío Elijah me dijo cuando tenía 10 años. Magnolia rompió en llanto.
tienes una ventaja injusta. Él pasó más tiempo contigo y te contó cosas que a nosotros no. No es justo que eso decida una herencia. Me invadió una rabia sorprendente. No es ventaja injusta. Tenía una relación con él porque ustedes siempre se la vivían ocupados para pasar tiempo juntos. Él nos invitó a todos, pero ustedes preferían sus logros y carreras. Yo lo elegí a él. No es injusto. Se llama priorizar. Magnolia soltó entre llanto. No vamos a dejarlo así. Prepárate porque vamos a pelear esto en la corte. Los siguientes 3 días fueron un maratón de juntas con abogados, firmas de papeles y mensajes cada vez más agresivos de mis hermanos. Contrataron un despacho especializado en disputas de herencia y presentaron un amparo urgente para congelar todos los bienes hasta que el caso se litigue. Bernard Yates me explicó que este tipo de demandas son comunes, pero rara vez tienen éxito si el testamento está bien hecho y el reto fue resuelto legalmente. Su tío previó exactamente este escenario e incluyó cláusulas para esos casos de supuesta falta de equidad u oportunidades iguales. El video deja clarísimo que el reto era premiar la relación que construiste con él, no los conocimientos técnicos. Aún así, hay que estar listos para una batalla legal larga. Tus hermanos tienen mucho dinero y no se van a rendir fácilmente. La audiencia para ver si se otorgaba la suspensión provisional fue el lunes siguiente, en una sala que olía a cera para muebles, y a una desesperación que casi se podía masticar. Mis hermanos llegaron acompañados de 3 abogados que seguro cobran una fortuna por hora, todos trajeados con ropa que costaba más que mi renta de todo el mes. Yo llegué con Bernard Yates, luciendo lo más decente que encontré en Target, haciendo mi mejor esfuerzo por no sentirme fuera de lugar junto a ese despliegue de lujo. La jueza, Judith Blackwood, una señora de unos 60 años, repasaba los archivos sin mostrar ninguna emoción en la cara. Les pidió a los abogados de mis hermanos que explicaran por qué querían congelar la herencia y anular el reto. El abogado principal, Gregory Frost, se puso de pie y dio un discurso muy preparado sobre supuestas ventajas indebidas y desigualdad, argumentando que el tío Elías básicamente había manipulado todo para favorecer a un nieto sobre el resto. El señor Castellano diseñó intencionalmente un reto que solo la señorita Phoenix Castellano podía resolver, insistió Gregory, modulando la voz para que cada palabra pesara. Le contó historias y le compartió opiniones personales que a los otros sobrinos nunca les dijo, creando así una desventaja para los demás. Esto es claramente un trato desigual y puede ser una influencia indebida en los últimos años de vida del fallecido. La jueza Blackwood lo interrumpió. ¿Está diciendo que por el simple hecho de que un tío pase tiempo con una sobrina y le cuente cosas, eso ya es influencia indebida? Gregory titubeó un momento. Nuestro argumento es que se crearon las condiciones para que solo ella pudiera ganar, lo que significa que todo fue una simulación para saltarse la distribución normal de la herencia. Bernard se puso de pie a responder. Su señoría, ¿puedo presentar pruebas que contradicen esa versión? La jueza asintió y Bernard sacó una carpeta llena de documentos. Estos son registros telefónicos, correos y mensajes de texto de los últimos 20 años, explicó, mientras entregaba copias a la jueza y a los abogados contrarios. Ahí queda claro que Alicia Castellano invitó muchas veces a sus 4 sobrinos a pasar tiempo con él, ir a eventos familiares, visitarlo en su casa y convivir en diferentes actividades. Los otros 3 siempre decían que no por trabajo o por falta de tiempo. Solo la señorita Phoenix Castellano aceptaba frecuentemente las invitaciones y mantuvo contacto cercano con él toda su vida. El señor no ocultó nada. Ellos simplemente no quisieron estar presentes ni aprovechar esas oportunidades. Gregory revisaba los papeles, cada vez más incómodo. El montón de evidencia era aplastante. Todos esos correos donde el tío Elías invitaba a Sterling a tomar un café, ignorados. Mensajes para que Octavia fuera a visitarlo, ni los contestó. Audios pidiéndole a Magnolia que fuera a una cena familiar, jamás respondió. Fueron años de intentos por mantener la relación, intentos que a mis hermanos les parecieron poco importantes. La jueza Blackwood hojeó el material durante un buen rato en completo silencio. Finalmente, habló. Señor Frost, ¿me quiere decir que la ley obliga a la gente a convivir con sus familiares si no quiere perder derechos de herencia? Porque que yo sepa, eso no está en ninguna norma de este estado. Gregory se enderezó e intentó otra vez. Lo que decimos es que el reto estaba hecho para ser imposible, salvo para quien tuviera información privilegiada. Así que, desde el principio, ya se sabía quién iba a ganar y no fue una competencia real. Bernard sacó otro documento. Cualquier persona que conociera los valores y principios del señor Elías Castellano, que siempre fueron públicos a través de sus escritos, conferencias e incluso entrevistas, tenía las claves para resolver el reto. Sí, en efecto, la contraseña venía de historias que él solo le contó a quien quiso escucharlas, pero todos fueron invitados. Solo una sobrina aceptó el acercamiento. La cara de la jueza Blackwood ya dejaba ver que su paciencia se estaba acabando. Petición rechazada. El testamento explica claramente las reglas del reto. La señorita Castellano lo cumplió en tiempo y forma, y todo fue conforme a derecho. Que estuviera mejor preparada por convivir con su tío no es razón para invalidar la herencia. Tema cerrado. Pero mis hermanos se ampararon de inmediato, extendiendo el pleito legal 2 meses más, mientras yo seguía flotando en ese limbo donde, en el papel, ya era dueña de Datacrypt Solutions, pero no podía ni siquiera tocar los bienes o tomar decisiones. Bernard me advirtió que un amparo así podría tardar 6 meses o hasta más, y que mis hermanos fácilmente podían pelear por años si se lo proponían. Así que durante ese tiempo, seguí dando mis clases en la universidad comunitaria, vivía en el mismo depa pequeño y manejaba mi carcacha de siempre. Lo único que cambió fue la avalancha de papeles legales por revisar y firmar, las declaraciones interminables y las preguntas sobre lo que había hecho con el tío Elías y cómo resolví su famoso reto descifrado.
demasiado. Los abogados de mis hermanos intentaron cualquier cosa, que el reto era demasiado difícil, que violaba el interés público, que el tío Elías ya no tenía sus facultades mentales cuando lo armó. La siguiente audiencia, ahora en el Tribunal de Apelaciones, fue un miércoles en la mañana a principios de diciembre, 3 meses después de la muerte del tío. La nueva sala era mucho más imponente, llena de paneles de madera oscura, y esa sensación de que ahí se toma la justicia en serio. El panel de jueces era de 3, 2 hombres y una mujer, todos con la pinta de haber escuchado casos desde épocas de antaño. Gregory Frost repitió sus argumentos, pero ahora mucho más detallados, y sumó expertos que afirmaban que el cifrado usado era tan complicado que alguien sin años de entrenamiento técnico no lo podría haber resuelto jamás. Uno de esos expertos, un profesor del MIT, testificó que el sistema que usó el tío Elías normalmente requiere años de experiencia para poder descifrarlo, así que esperar que alguien sin esa experiencia pudiera lograrlo era, en su opinión, totalmente injusto. Bernard lo cuestionó con cuidado. ¿Diría usted que si uno conoce la contraseña, descifrar el cifrado es muy sencillo, independientemente del nivel técnico? El profesor aceptó que sí. Entonces Bernard presentó el video adjunto a los archivos descifrados, donde el propio tío Elías explicaba todo. Los jueces se quedaron en silencio, escuchando su voz llenar la sala. Phoenix ponía atención a mis historias cuando los demás creían que solo eran cuentos de viejito. Ella buscaba el fondo de las cosas y no solo memorizaba datos para pasar exámenes. Eligió una carrera donde podía ayudar a otros a encontrar su propia voz, en vez de enfocarse en escalar posiciones dentro de una empresa. Justo por eso, era la única que podía resolver este enredo. Cuando terminó el video, uno de los jueces, el magistrado Raymond Whitfield, que ya era un hombre grande, se dirigió directo a Gregory. Licenciado, ¿entonces usted dice que una persona no puede dejarle todos sus bienes al familiar con el que tuvo la mejor relación? Gregory intentó darle otra vuelta al asunto. Nuestra postura es que al presentar todo como una competencia, se les hizo creer a los otros beneficiarios que tenían una posibilidad que nunca existió, haciéndoles perder el tiempo con algo imposible de ganar. El magistrado frunció el ceño como si ya estuviera cansado. ¿No pudieron ganar porque no tenían los datos? ¿Y esos datos no los tenían porque, durante décadas, decidieron no convivir con el difunto? ¿Cómo sería eso culpa del fallecido o problema de la heredera, que sí estuvo al pendiente? Gregory se quedó sin palabras. El Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad el fallo, y según me contó después Bernard, el dictamen les dio con todo a los argumentos de mis hermanos. Básicamente señalaron que intentaron usar su propio distanciamiento con nuestro tío como pretexto para reclamar la herencia, cuando eso no tiene sustento legal. Además, dijeron que Elías Castellano, mi tío, había buscado incontables veces a sus sobrinos, que 3 de ellos de plano lo rechazaron una y otra vez, y que en esas circunstancias, poner condiciones a la herencia estaba dentro de su derecho. Así que la herencia era mía, legal y definitiva. El traspaso de todos los títulos se hizo un jueves por la tarde, en una sala de juntas en las oficinas centrales de DataCrypt Solutions, ahí en el corazón de Seattle. Bernard me fue guiando entre pilas de papeles, explicándome cada documento y mostrándome dónde debía firmar. La mesa directiva ya estaba enterada de todo y me esperaba en otra sala para conocer a su nueva dueña. La verdad, me sentía fuera de lugar, con mi traje prestado y rodeada de muebles de oficina que seguro costaban más que todo mi sueldo del año. Bernard debió notar lo nerviosa que estaba, porque justo antes de entrar, me detuvo y me dijo: «Su tío la eligió por algo, señorita Castellano. Él creía que usted entiende mejor que nadie la misión de esta empresa. Confíe en él». La junta estaba compuesta por 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, todos analizándome con caras que iban desde la curiosidad hasta una duda imposible de ocultar sobre si una profesora de universidad podía manejar una compañía tecnológica de ese tamaño. Me presenté y dejé claro que lo que quería era seguir la visión de mi tío Elijah, no llegar a cambiar todo de golpe. Me hicieron preguntas con mucho cuidado sobre mi experiencia, mi conocimiento del sector y cómo planeaba ejercer el liderazgo. No tuve más que ser honesta. No soy experta en ciberseguridad y tampoco voy a fingirlo. Necesito apoyarme en el equipo técnico que ya existe. Pero sí sé que mi tío fundó esta empresa para proteger la privacidad y libertad de quienes más lo necesitan. Esa misión sigue vigente. La doctora Yuki Tanaka, que era la directora de tecnología, hizo la pregunta que más me inquietaba. ¿Por qué cree que está preparada para dirigir una compañía en una industria que no conoce? Respiré hondo y preferí no darle vueltas. Mi tío pensaba que era la indicada porque yo sí lo escuchaba cuando hablaba de valores y propósito, no solo de utilidades. Si eso no les convence, lo entiendo, pero no pienso vender ni voy a apartarme. La reunión tuvo un cierre cordial, aunque se notaba que algunos no estaban del todo convencidos. La doctora Tanaka esperó a que todos salieran y después se acercó a mí con una franqueza que agradecí. Su tío hablaba mucho de usted. Se sentía muy orgulloso de que hubiera optado por enseñar, en vez de dedicarse a cosas más rentables. Decía que tenía una integridad muy poco común en familias con dinero. Yo sí quiero darle la oportunidad de demostrar que él tenía razón, pero tome en cuenta que aquí afuera hay competencia y que su falta de experiencia puede ser vista como una debilidad. Va a tener que ponerse al tiro. Le di las gracias y le pregunté si estaba dispuesta a guiarme en los aspectos técnicos del negocio, y aceptó. Pactamos reuniones diarias por un mes para que pudiera empaparme desde lo más básico, como protocolos de cifrado, hasta temas de posicionamiento en el mercado. Aunque todo me sobrepasaba, la verdad es que también me entusiasmaba de una forma que hacía mucho no sentía como profesora. Mis hermanos, mientras tanto, intentaron otra maniobra legal. Alegaron que la empresa estaba subvaluada en el testamento y exigían una parte basada en el valor real,
que rondaba los 13.7 millones de dólares. Ese recurso se cayó todavía más rápido que los anteriores, ya que Bernard presentó pruebas de que la evaluación fue intencionalmente conservadora y que cualquier cambio entre la muerte de mi tío Elijah y el traspaso era irrelevante para la repartición. Después de perder esa batalla, dejaron de pelear en tribunales, pero empezaron su propia campaña mediática. Sterling publicó en LinkedIn un mensaje bastante calculado sobre decepciones familiares y la importancia de la meritocracia. Nunca me mencionó por nombre, pero era obvio el destinatario. Octavia dio una entrevista en una revista de negocios donde hablaba de los problemas de herencias en el sector tecnológico, clara e indirecta a nuestra familia, y decía que a veces pesan más los lazos emocionales que los méritos. Magnolia fue mucho más directa. Me llamó 6 semanas después del último fallo, con un tono cansado, y me dijo: no te hablo para discutir ni para cambiar nada, solo quiero que sepas que no te odio. Estoy decepcionada y dolida, pero entiendo por qué el tío Elijah hizo lo que hizo. No fuimos buenas sobrinas ni sobrinos. Lo veíamos más como una obligación que como una persona. Me dejó tan desconcertada que ni supe qué contestar al momento. Magnolia continuó: he estado yendo a terapia desde que empezó todo esto, tratando de entender por qué me obsesionan tanto los logros y el estatus. Mi terapeuta me hizo darme cuenta de que he pasado mi vida adulta tratando de impresionar a personas que ya no están o a quienes nunca les importé. El tío Elijah sí se preocupaba y yo nunca lo noté. Esa responsabilidad es mía, no tuya. Le agradecí que fuera tan sincera y le dije que ojalá, con el tiempo, podamos reconstruir algo, aunque ni idea de cómo. Al final, liderar DataCrypt Solutions resultó ser aterrador y satisfactorio por igual. La doctora Tanaka se volvió mi aliada más cercana y fue la que me enseñó todo lo que tenía que saber para entender de verdad la empresa y sus servicios. Cuando contraté a una directora general con mucha experiencia para que se encargara de la operación diaria, eso me permitió enfocarme en la dirección estratégica y en mantener viva la misión de mi tío Elijah. La empresa llevaba meses negociando un contrato millonario con una agencia del gobierno que quería nuestra tecnología de cifrado, pero con intenciones de vigilancia. El trato representaba $8 millones al año. Pero en cuanto leí la letra pequeña y entendí que ponía en riesgo las protecciones de privacidad por las que mi tío había luchado desde el inicio, no lo dudé y lo cancelé. Esa decisión dividió al consejo. Unos pensaban que era correcto mantener nuestros valores. Otros me veían ingenua y creían que estaba dejando escapar una oportunidad irrepetible. No cedí y, con el tiempo, conseguimos clientes que buscaban cifrado para proteger personas, no para vigilarlas. Menos de 6 meses después de tomar el cargo, creé una división dedicada a ofrecer servicios de cifrado gratuitos a periodistas, activistas y organizaciones sin fines de lucro en países donde el gobierno reprime. Aunque no era rentable, nos acercaba mucho más que cualquier otra cosa a la visión con la que mi tío fundó la empresa. La doctora Tanaka fue clave al diseñar sistemas fáciles de usar para cualquier persona, pero tan robustos que ni los hackers del gobierno podían quebrantarlos. Pronto empezaron a escribir sobre nosotros. Revistas de tecnología publicaron historias sobre la exprofesora de colegio comunitario, que heredó una empresa de ciberseguridad y la usaba para defender derechos humanos. Aunque toda esa atención me incomodaba, al final ayudó a atraer gente talentosa y clientes que valoraban la misión por encima del dinero. Sterling me mandó un artículo con un mensaje corto: yo no haría lo que tú estás haciendo, pero lo respeto. Esa fue la forma más cercana en que admitió que quizá el tío Elijah sí había tomado la mejor decisión. Un año después de su fallecimiento, organicé un evento para recordarlo en la sede de DataCrypt Solutions e invité tanto a quienes lo conocieron en lo personal como en lo profesional. Ahí estuvieron todos mis hermanos, incómodos en el vestíbulo donde ahora colgaba un retrato del tío Elías junto a los principios que fundaron la empresa. Di unas palabras sobre su visión y valores, contando cómo quiso crear una compañía donde lo más importante era proteger la libertad y no buscar solo el máximo de ganancias. Y recordando cómo de niña me enseñó, con cuentos antes de dormir, que las cosas más valiosas de la vida no son para poseerse, sino para apreciarse. Octavia no pudo contener el llanto durante mi discurso, y después se me acercó a solas. Perdóname por cómo te traté cuando lo de la herencia. Fui arrogante y cruel. Te lo merecías tú, no yo. Le di las gracias de verdad, aunque sabía que nuestra relación ya nunca sería lo que hubiera podido ser si hubiéramos elegido otros caminos muchos años antes. Bajo mi dirección poco convencional, la empresa siguió creciendo. Para el 3er año, duplicamos ingresos sin comprometer nuestros estándares éticos, ni ceder ante clientes de dudosas intenciones. Aprendí lo necesario de cifrado y ciberseguridad para llevar conversaciones técnicas, aunque para la implementación detallada, aún dependía del equipo de expertos. Mi verdadera aportación era explicar por qué nuestro trabajo importaba más allá del dinero, y cómo podíamos inspirar a todos los empleados a sumarse a nuestra misión de proteger la dignidad y la libertad de las personas en la era digital. El tío Elías tenía razón en que yo entendía el propósito de la empresa más que mis hermanos. Ellos solo habrían buscado aumentar el valor para venderla al mejor postor, mientras que yo estaba creando algo más profundo, probando que el éxito se mide también en el impacto que causas, no solo en el dinero que ganas. 5 años después de resolver el famoso reto de cifrado que dejó el tío Elías, fui a la misma oficina del abogado donde Bernard leyó el testamento por primera vez, ahora para hacer mi propio plan de sucesión. Nunca me casé ni tuve hijos. Preferí dedicar mi energía a la empresa y a dar clases de medio tiempo porque, al final, extrañaba mucho el salón de clases. Bernard me preguntó a quién quería dejarle la empresa para cuando yo ya no estuviera. Pensé en mis hermanos y me pregunté si habrían aprendido la misma diferencia entre riqueza y verdadero valor. Entonces decidí dejar un reto parecido. Quien quisiera heredar tenía que demostrar con hechos, no solo palabras, que de verdad entendía la misión de la empresa. Le dije a Bernard:
a quien haya dedicado la mayor parte de los últimos 10 años a hacer voluntariado en organizaciones que defienden la privacidad, la libertad de expresión o los derechos humanos, a quien con sus decisiones de vida pueda demostrar que entiende realmente lo que esta empresa defiende. Bernard sonrió y empezó a escribir el documento, sabiendo que los dos estábamos dando continuidad al legado del tío Elías, que siempre privilegió la congruencia y los valores por encima del estatus o los logros materiales. Los cuentos que el tío Elías me contaba de niña se volvieron parte de la cultura de la empresa y hasta los mencionaban en capacitaciones o juntas estratégicas, como ejemplos de la filosofía ética que guiaba nuestras decisiones. Incluso los empleados que nunca lo conocieron sabían del dragón que aprendió a cantar y de la princesa que se salvó sola, y entendían esas historias como lecciones sobre elegir la compasión antes que el poder y la autodeterminación antes que lo que te impone el mundo. La doctora Tanaka impulsó una beca en nombre del tío Elías para quienes quisieran estudiar ciberseguridad, premiando sobre todo el compromiso con el uso ético de la tecnología. Entre los primeros becarios hubo una refugiada que usó el cifrado para documentar abusos de derechos humanos en su país, y un periodista que protegió a sus fuentes al sacar a la luz casos de corrupción. El tío Elías habría estado orgulloso de quienes elegimos apoyar. 10 años después de que murió, justo en el aniversario de la vez que resolví su reto, fui a su tumba con una memoria USB, donde guardé la historia completa de lo que construí gracias a su ejemplo, sabiendo que, al final, la herencia verdadera nunca fue el dinero ni la empresa, sino los valores y la visión que cifró en sus cuentos y dejó como legado a través de su amor. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas la próxima historia.